Ya. Bueno, quiero darle a todo y toda la bienvenida. Mi nombre es Cristian Salas. Yo soy miembro de la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica y hoy día estamos en esta actividad, ¿cierto? Que es parte de las actividades de extensión de nuestra Sociedad de Neuropsicología Clínica. Para los que no saben, la neuropsicología clínica es la disciplina que se dedica a aplicar los conocimientos de la psicología clínica a pacientes neurológicos. Me están molestando por acá. Ya, pues. Em, Básicamente eso somos psicólogos clínicos, ¿cierto? Tratamos de ser psicólogos clínicos, pero utilizando todas esas herramientas de evaluación y rehabilitación con pacientes neuro, adultos y niños. Y parte de estas charlas abiertas, el objetivo que tienen es para poder llevar ciertos temas de la neuropsicología clínica a la comunidad y darlo a conocer y que se entusiasmen. Eso, así que yo hoy día tengo a dos invitados, que son dos grandes colegas y amigos, a Priscila Rivera y a Rodrigo Vega, ambos neuropsicólogos clínicos y que actualmente de hecho están trabajando juntos en la clínica alemana. Ahí nos van a contar un poquito más en detalle de, de, de dónde están trabajando específicamente y con qué población, pero además tengo el agrado de recibirlos porque tienen algo de sangre portaliana en su formación neuropsicológica, así que eso siempre es muy bonito. Y hoy día nosotros le pedimos especialmente a Priscila y a Rodrigo que nos presentaran sobre un tema que se habla muy poco en neuropsicología en Chile y que tiene que ver con los pacientes oncológicos y especialmente, ¿cierto?, con el tema de la evaluación y la rehabilitación en pacientes que tienen secuelas neurocognitivas a propósito ya sea del cáncer mismo o de los tratamientos. Y bueno, y Priscila y Rodrigo han estado trabajando en esto hace un buen rato, así que eso, muchas gracias por venir, y les doy la palabra para que se presenten un poquito al público y el público ojalá prenda cámara los que pueden, que eso siempre se agradece. Bueno, Cristian, muchas gracias por la presentación y creo que estamos súper contentos de participar de esta charla. Bueno, hoy día trajimos un tema, como, efectivamente, como tú cuentas, de que es súper poco, creo yo, conocido o comentado en los espacios de neuropsicología, eh, o más bien como la psicología también puede trabajar en el ámbito de la oncología. Yo creo que también es bastante como poco conocido, por así decirlo. Y nosotros justamente nos involucramos en este tema a través de la invitación de una doctora, Ujú. una colega nuestra, una neuróloga, que empezó a meter el tema del Brain, ¿no es cierto?, en la clínica y nos invitó a participar de la construcción de un programa de evaluación y tratamiento y que actualmente está como bien en fase piloto, pero esperamos que en un futuro, ¿no es cierto?, pase a ser más formal, ¿ya? De todas maneras, hemos empezado a recibir algunos pacientes, poquitos, ¿ya? Pero que de alguna manera estamos echando a andar esto que hemos ido también investigando, porque eh, como es un tema poco conocido, para nosotros en algún minuto también era poco conocido, por tanto, requirió de que cada uno de nosotros y en conjunto fuéramos también investigando respecto al tema, compartiendo conocimiento, ya sea entre nosotros, con amigos de afuera, que podían tener cierta información. Y hoy día les venimos a presentar parte de ese recorrido, parte de esa información que nosotros hemos recopilado y que nos ha permitido construir este programa, ¿ya? Y bueno, cuando tengamos el programa andando, Listo. quizás también vamos a venir a contarles cómo nos ha ido. Pero nos ha ido bien, ya con poquitos pacientes, pero ya lo echamos a andar. Súper piloto, pero estamos en eso. ¿Ya? Igual agradecida de Rodrigo y Florencia, quienes fueron también que me invitaron. Yo llegué al final cuando, o sea, estaba empezando a andar en marcha este proyecto. Y tal como dice Rodrigo, efectivamente ha comenzado muy de a poco. Lo que estamos intentando hacer ahora es llegar al equipo más de oncología para que se genere también como más derivaciones, ¿ya? Esto está pensado netamente en pacientes que están en proceso de quimioterapia, diagnosticados de distintos cánceres. Em,
por tanto son pacientes ambulatorios, pensando que tanto Rodrigo y yo también estamos dentro del programa de atención en pacientes hospitalizados y también ambulatorios en la misma clínica. Así que voy a pasar Súper. a compartir la Eso, presentación. Dale. ¿Ya? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, ahí está, tenéis que compartir eso. Ya. Vale. Bueno, un poquito, como les estaba comentando, la idea es que hoy día les vayamos mostrando un poco cómo ha sido este recorrido respecto a conocer qué es el Chemobrain, como se le llama a las secuelas neurocognitivas, ¿no es cierto?, producto de los tratamientos para el cáncer. Eh, Más adelante vamos a ir viendo eso, pero específicamente la quimioterapia, pero también se ha visto de que otros tratamientos del cáncer, como la inmunoterapia o la radioterapia, también generan secuelas neurocognitivas, ¿ya? Pero nos centramos en el quimiobrain, que es como, que supuestamente es como el que genera secuelas más importantes, ¿ya? Entonces, eh, como en honor a ese trayecto que hemos tenido como equipo de buscar esa información, de estudiar y todo eso, vamos a tratar de hablar de qué es el Chemore, ¿ya? Eh, Cuáles son los dominios cognitivos más afectados, ¿ya? Dentro de la evaluación neuropsicológica también, cuáles son las pruebas neuropsicológicas más utilizadas, ¿ya? Porque igual ahí hay como harta controversia, ya que algunas pruebas no son tan sensibles a esos déficits porque la mayoría de las personas presenta déficits leves, ¿ya? Y que no son detectados por las pruebas neuropsicológicas tradicionales, ¿ya? Entonces, y eso ha sido como una de las dificultades que muestra la literatura para aprobar la existencia del Brain, ¿ya? exacto. Y después algunos elementos a considerar dentro de la rehabilitación neuropsicológica. Y para finalizar, algunas cosas que nosotros consideramos que son importantes de considerar, por decir, vale la redundancia, y damos espacio a las preguntas y la discusión, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Chemore? Acá yo creo que hay que destacar que la quimioterapia es uno de los pilares de la oncología moderna. Yo creo que hay que destacar que salva muchas vidas, ¿ya? Y que cada vez son los tratamientos más accesibles y eficaces, ¿ya? La literatura indica que se prevé que la demanda mundial de quimioterapia ya va a aumentar a un 53% de aquí al 2040, ¿ya? Lo que requiere que los equipos estén preparados. ¿Preparados para qué? Para que se facilite la accesibilidad a esos tratamientos y también mitigar los efectos secundarios de estos tratamientos para el cáncer, como la quimioterapia, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la reducción de esos efectos secundarios, ¿no es cierto?, de la quimioterapia aumenta la adherencia al tratamiento, ¿ya? Y se ha visto que uno de los principales efectos secundarios, ¿no es cierto?, o efectos adversos de de la quimioterapia, es su impacto en las funciones neurocognitivas, ¿ya? Em, y ahí una proporción significativa de pacientes experimentan estas secuelas neurocognitivas, que requieren una correcta detección, seguimiento y tratamiento a lo largo del tiempo. Y en ese caso es en mayor o menor medida también los déficits que puedan como manifestar las personas. Claro. Entonces, acá el término quimiocerebro o chemobrain, ¿no es cierto?, se utiliza ampliamente en la literatura para describir estas alteraciones neurocognitivas inducidas por la quimioterapia. Y en los últimos 25 años han habido varias investigaciones, ¿ya?, que ha confirmado definitivamente de que la quimioterapia puede provocar estas secuelas neurocognitivas que significativas. Entonces, el chemobrain, ¿ya?, se identifica como un efecto persistente en el tiempo, no relacionado con la depresión o la ansiedad comúnmente observadas en los pacientes oncológicos, y que estas secuelas neurocognitivas de la quimioterapia repercuten negativamente en la calidad de vida de los pacientes, el bienestar familiar, laboral y social.
y se ha establecido al Chemobrain como una secuela psicosocial del tratamiento del cáncer, ¿ya? Y esto cobra relevancia y implica que es importante realizar estudios, ¿ya? Yo creo que es importante que se generen estudios locales, ¿ya? En Chile creo que no hay estudios respecto a este tema. Entonces, No. sería importante como poder realizar estudios locales al respecto, ¿ya? Entonces, como veníamos diciendo, estas repercusiones eh, neurocognitivas tienen una prevalencia significativa en la población, tienen efectos duraderos en el tiempo y parecen ser independientes del tipo de cáncer que presenten los pacientes, ¿ya? La literatura indica que estas secuelas, ¿no es cierto?, se presentan en un 15 y un 50% de los pacientes tratados con quimioterapia. Y hasta un 75% de los pacientes pueden referir alguna dificultad neurocognitiva durante la quimioterapia. De aproximadamente un 35 puede experimentar problemas neurocognitivos persistentes, incluso varios años después. Y estos efectos no se relacionan, no se limitan, ¿no es cierto?, al desempeño neurocognitivo, sino que también se ha documentado cambios estructurales en en el cerebro y en el sistema nervioso, de perfusión y funcionales en el cerebro. Hallazgos incluyen hiperactividad o hipoactividad, disminución de la materia gris y blanca, cambios en la activación cerebral y el flujo sanguíneo y alteraciones en la conectividad cerebral. Y los mecanismos biológicos subyacentes a los cambios cerebrales inducidos por la quimioterapia no están muy claros, ¿ya? Sin embargo, se ha propuesto que los agentes quimioterapéuticos contribuyen a la toxicidad a través de efectos neurotóxicos directos e indirectos, ya sea desregulación inmunitaria, desequilibrios hormonales, estrés oxidativo, respuestas inflamatorias y daño en el ADN. Ahora, a considerar también ahí, justo hoy día tuvimos una reunión clínica que estaba relacionada con temas de cáncer y efectivamente los oncólogos manifestaban que em, había como alta prevalencia la toxicidad tanto en quimioterapia como en inmunoterapia también. Claro, O sea, eso ya claro. se ha confirmado como a nivel de equipos médicos también. Claro, ahí tomando lo que dice la PRI, eh, también se considera que otros tratamientos contra el cáncer, como los que mencionaba Priscila, como la radioterapia, la inmunoterapia, la terapia endocrina, también pueden generar toxicidad y por tanto también pueden tener secuelas neurocognitivas, provocar secuelas neurocognitivas. Eh, pero también se ha determinado que la quimioterapia es la que genera efectos secundarios mayores, ¿ya? Y específicos. Y dentro de estos dominios cognitivos, ¿no es cierto?, se ha visto que la quimioterapia, al parecer, ya, porque todo esto también no hay tanta investigación, pero según las investigaciones que hemos podido ver o revisar, al parecer no afectaría a la cognición global, sino a dominios neurocognitivos específicos, en forma leve a moderada, ¿ya? Y que afectan en particular, ¿ya? Principalmente a las funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento, memoria y atención, y en medida al lenguaje y a la habilidad de visualización, ¿ya? Desde la perspectiva como de los pacientes que hemos visto con Rodri, generalmente son pacientes con una alta reserva cognitiva, que generalmente tienen altos cargos de bastante exigencia, mucho de liderazgo. Por tanto, como que lo que más se reporta son dificultades asociadas a la función ejecutiva, por ejemplo, con organizar la información, problemas atencionales también, pero más que nada como del tipo más disejecutivo. Exactamente. Hay un poquito un gráfico de lo que más se observa, ¿ya? Eh, Velocidad de procesamiento es lo que más se reporta y funciones ejecutivas. También eh, el poder recuperar la información, ¿ya? Recuperar los recuerdos, o, las fluencias verbales, ¿ya? También la resolución de problemas,
es algo que también se ve afectada. Eso, ahí la dejo. Respecto a la evaluación neuropsicológica, bueno, ha habido evidencia que existen pruebas neurocognitivas, como el QLQC30 y el FAT-COG, que en el fondo son más cuestionarios, pero que estas herramientas lamentablemente no han sido validadas ya en nuestro país, por tanto, urge también eso. Y bueno, la evaluación neurocognitiva tradicional sigue siendo como la más utilizada, enfocada netamente en baterías más flexibles, ¿ya? Y también se ha reportado que al menos 124 pruebas neuropsicológicas han sido utilizadas, pero no hay un consenso todavía. Entonces, por lo tanto, las evaluaciones que nosotros realizamos con Rodri generalmente son evaluaciones de carácter más flexible y enfocado como en el tipo de paciente, la población, la edad y las quejas cognitivas. ¿Ya? Pero ahí también es importante ver de que hay como un nicho también de poder orientar o de generar protocolos con ciertas pruebas que Exacto. permitan llegar a ciertos consensos, porque no hay un consenso muy definido en qué pruebas ocupar, ¿ya? Nosotros lo hemos hecho como a propósito de lo que hemos observado, ¿cierto? Y de hecho, tenemos un protocolo de evaluación neuropsicológica. Respecto a los test más utilizados, como ustedes pueden ver, generalmente son los test que utilizamos también el protocolo que tiene que ver con el TMT, el Digit Span, el test Stroop, em, también el FAST, que es el COAT, el RAVAL, que tiene que ver con memoria verbal, también el California y el Hopkins Verbal también. Entonces, estas son las evaluaciones que generalmente desde la evidencia son los que más se utilizan. Pero obviamente también está muy a criterio del neuropsicólogo, por tanto es muy importante como generar consenso. O sea, si hay nuevos proyectos que tengan que ver o otras organizaciones que les interese implementar también esto, sería bueno como generar enlaces em, de manera tal que se generen estudios para hacer consensos de efectivamente qué tipo de evaluaciones se pueden hacer. ¿Sí? Hay un poquito por área de subdominio. Claro, acá está por los subdominios, pero si se dan cuenta es como los test que recién acabamos de mostrar, ¿ya? Que tiene que ver, por ejemplo, nosotros lo que hemos visto, dificultades en la flexibilidad, el trabajo de memoria, la velocidad de procesamiento, la atención selectiva, esos son como las áreas más predominantes, entonces ahí tenemos como una gama de qué baterías podemos utilizar, ¿cierto? Bueno, yo creo que tarea es como adaptar las evaluaciones a cada población, la importancia de los baremos también, el tipo de cáncer que puede representar una diferencia significativa. Entonces, hemos visto que hay estudios que hay más en torno al cáncer de mama, más evidencia desde las dificultades cognitivas. Y, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, que existan más alteraciones visoespaciales. Pero siento que aún estamos lamentablemente pobres respecto como a los hallazgos de los distintos cánceres. Em, bueno, la rehabilitación lo vamos a enfocar netamente como partir con una evaluación cognitiva global, por ejemplo, un MoCA, ¿ya? Y ahí después vamos hilando un poco más fino respecto a las distintas áreas cognitivas, ¿ya? Pero también no olvidar otro aspecto a considerar que sería como utilizar escalas que son más subjetivas, cuestionarios tanto a la persona como a la familia, la entrevista clínica para ir diferenciando la historia previa a su quimioterapia y en la actualidad, para hacer un contraste. Por eso para nosotros es muy importante las entrevistas y la utilización de cuestionarios. Pero ya es importante no solamente quedarnos con el rendimiento en la prueba, sino Exacto. también no solamente con la comparación con la media o la información que nos dé el baremo, sino también en la comparación con la propia persona. Porque la población que nosotros estamos trabajando en general son personas con alto rendimiento cognitivo previo. Ahora, Y déficit niños pueden causar dificultades importantes en el desempeño neuropsicológico y generar dificultades en la vida cotidiana.
Por Por tanto, ejemplo, esa comparación con la misma persona es muy importante. ahora, lo que puede reportar la persona en dificultad cognitiva puede ser incluso como exacerbada para esta sensación de autoexigencia constante. Generalmente es como respecto como el retorno laboral. Entonces puede que también las familias reporten como menos dificultades. Entonces por eso es muy importante investigar, como ir hilando bastante fino en base a la evaluación para ir viendo cuánto se sobredimensiona la persona en torno como a la autoexigencia también. Y bueno, la evaluación desde el Quimio Brain no se debe limitar a una evaluación rígida, por eso nosotros lo enfatizamos con un enfoque bastante flexible, también de una orientación muy holística, integrar absolutamente todo, incluso los equipos médicos, para que tenga una rehabilitación a posterior. Y bueno, las evaluaciones neuropsicológicas, hay que también ver los aspectos neuroanatómicos, por ejemplo, si hay una resonancia magnética que esté reciente, cuáles son en el fondo los resultados y sobre todo la conversación con neurología y oncología, yo creo que eso es bastante importante para que todos también estemos abordando exactamente lo mismo desde las distintas esferas. Y bueno, ahí también ver los enfoques, por ejemplo, emocionales, físicos eh, que también pueden exacerbar estos déficits cognitivos. Entonces también tenemos que investigar eso. Bueno, ahí también la conciencia de déficit, o sea, incluso puede ocurrir que las familias reporten más déficit y que la persona no necesariamente esté consciente. Tenemos que considerar también la pérdida como del duelo ante como esta pérdida funcional, los aspectos traumáticos que concierne, por ejemplo, el tener un diagnóstico de cáncer y el proceso también de quimioterapia, la desinformación, en algunos casos la ocultación de déficit y otros factores también que pueden estar, que pueden facilitar o al revés, también como repercutir directamente en la rehabilitación. Claro. Yo creo ahí como enfatizar también la importancia del contexto, ¿no? O sea, la enfermedad siempre se presenta en un momento particular de la vida de alguien, entonces no hay que desconocer cuál es ese momento en que se presenta esa enfermedad, qué conflictos tiene la persona, qué recursos personales con los cuales cuenta, sociales, familiares, en qué momento de su vida se encuentra. Se Eso, encuentra, considerar perdió la eso. pega, tiene una ruptura de pareja, qué sé yo. Entonces, como también ahí, como considerar esos factores contextuales es súper importante. El ciclo vital te refieres probablemente, Rodri, y también a la biografía de la persona. Bueno, desde la rehabilitación neuropsicológica, acá enfatizar que no necesariamente tiene que ver con estimulación cognitiva, sino que nosotros también lo vemos desde lo integral, sobre todo, por ejemplo, partir con una buena relación terapéutica que permita a la persona sentirse también en confianza para manifestar las dificultades que siente. El acompañamiento también es importante. Se pueden utilizar estrategias también que tienen que ver con una metacognición guiada, una reestructuración, un apoyo externo, ¿cierto? También tenemos la validación de las emociones, ya la utilización de entrevistas tanto a la persona como a la familia, la psicoeducación permanente. em, y acá también como la utilización de metáforas, por ejemplo, qué significa la fatiga cognitiva, si la presentan. Puede que a lo mejor haya un momento en que uno quiera hacer una reestructuración cognitiva y el paciente llega más con una queja emocional. Yo creo que eso también es importante. Más que considerarlo, es como también abrirse la posibilidad, sabiendo que también somos psicólogos clínicos y que tenemos también como esta facultad para intervenir el significado y propósito desde el duelo ante la pérdida de funcionalidad, sentir que ya no son los mismos, se están identificando, reestructurando desde la identidad, desde su propia historia también previa. Entonces ahí se hacen como proyectos como ajustados también a la realidad, o sea,
Puede que personas tengan un plan y que ese plan se haya desarmado, entonces la idea también de las sesiones es como ir reestructurando ese proyecto, cómo retomarlo desde otro lugar también, ¿ya? Con- Em, Considerar que las personas, como dice la PRI, que presentan se enfrentan a esta enfermedad, ¿no es cierto? A este proceso que puede ser invasivo, doloroso. eh, Esta experiencia de alguna manera termina por redefinir aspectos de su vida, o sea, redefinir hábitos, estilos de vida, formas de relacionarse con los demás. Entonces también hay aspectos de esa como redefinición del proyecto de vida que aparecen sí o sí en la rehabilitación. Eh, Incluso planes también que cambian, como que la mayoría manifiesta como bajar el ritmo de vida, cambiar el estilo de vida también, como lo dijiste en un principio. Bueno, potenciar los recursos, ahí podemos utilizar distintas estrategias, sobre todo ir indagando cuáles son sus fortalezas a nivel cognitivo y emocional y cómo eso lo podemos resignificar, hacer psicoeducación familiar respecto a adecuaciones también que la familia puede hacer en el hogar. También tenemos autonomía del autocuidado, como rediseñar también estrategias, no necesariamente, como les decía, evaluar memoria, atención a través como de ejercicios, sino que rutinas que tengan más sentido, fomentar también un autocuidado acorde a su realidad. Los apoyos externos, un plan, una agenda que antes a lo mejor no utilizaban, el mismo celular, ¿cierto? Eh, Validar también lo que van sintiendo. El apoyo familiar y social para nosotros con Rodri, al menos en este proyecto, es fundamental. Se hacen reuniones familiares, se generan inquietudes siempre no médicas, ya se da infografía, también se utilizan metáforas porque las familias también están viviendo un duelo. Duelos de los cambios que la misma persona está viviendo en su tratamiento oncológico. Claro, considerar también de que mucho de lo que podemos hacer también es ayudar a la persona a organizar, ¿no es cierto?, la vida después de la enfermedad o durante la enfermedad muchas veces, eh, porque hay muchas cosas que se alteran, ¿no? O sea, la enfermedad no solamente afecta a la persona, sino a los Al hijos, entorno. pareja, al entorno. Por tanto, también parte de la rehabilitación es cómo ayudarlo a organizar esos distintos ámbitos, a la toma de decisiones, resolver problemas, ¿ya? En el Eh, fondo es una reconfiguración. claro, cómo se adapta nuevamente, cómo retoma roles, el laboral, roles en la familia. Entonces, es bastante como complejo e integral. Bueno, la conciencia de dificultades, como lo mencionábamos, identificar las dificultades reales, también hacer como esta separación del juicio social, incluso personal, las creencias también, porque insisto, hay mucha, de lo que observamos, hay mucha sobreexigencia propia del paciente y eso genera creencias erróneas también. Entonces, también abordamos esos aspectos. Como ya lo mencionamos, las estrategias compensatorias, que a través de las fortalezas que apoyos externos pueden ocupar, a través de una jerarquización de lista, ver el tema de las rutinas, pausas, pero que en el fondo ellos sean capaces de ser conscientes en qué momento también utilizarlas. Perdón, perdón. Sí. Otro aspecto que también lo conversamos mucho cuando Ah, empezamos a hacer ahí la está. presentación con Rodri es el tema también de la figura psicooncología, porque me imagino que se preguntarán como, bueno, está también la figura del psicooncólogo. Yo sé que no todas las entidades cuentan con un psicooncólogo, pero me ha tocado también trabajar con colegas. Entonces acá la comunicación es lo más importante respecto a qué es lo que está abordando el psicooncólogo, qué es lo que trae a nuestra sesión. En el fondo, generar también esta reorganización, porque desde mi experiencia al menos, los psicooncólogos trabajan mucho como desde las terapias más compasivas,
pero hay poca o hay escaso conocimiento respecto como a los déficits cognitivos. Entonces, por ejemplo, en mi caso me ha tocado también educar a colegas respecto a eso, em, y generar también un trabajo interdisciplinario basado como en una buena comunicación. Y advertirnos, yo creo que eso también nos ayuda mucho, como advertir lo que uno va observando cada uno, ¿ya? Y tal como sale este flujo, o como se muestra en este flujograma, es como si hay una conciencia déficit, la persona puede hacer un procesamiento de duelo ante la pérdida de funcionalidad y reconstruir una nueva identidad, pero que esto no es tan solo en la parte cognitiva, sino que vemos los aspectos conductuales, laborales, familiares, sociales, las creencias también. Y todo esto lo conforma. Entonces la rehabilitación neuropsicológica es más que las tareas cognitivas que se pueden ir presentando en el proceso. Claro, nosotros hacemos harto énfasis en eso porque nos ha llamado Sí. la atención de que nos derivan a rehabilitación neuropsicológica 6 sesiones de estimulación cognitiva. Entonces, Es lo que más nos ocurre. claro, entonces Sí. no es que esté mal, ¿no es cierto? Pero como que nosotros tratamos de ampliar, ampliar ese enfoque de que no solamente la rehabilitación, ¿no es cierto?, está en lo cognitivo, sino también en todos estos otros factores que de alguna forma constituyen a la persona que está vivenciando esa enfermedad, esa situación vital. ¿Ya? Por, por parte, lo que hacemos también desde la sesión uno, aunque vengan con 6 sesiones derivado del equipo médico, 6 sesiones de neuropsicología, nosotros tratamos de bajar también esas expectativas, porque cada paciente vive un proceso a tiempos diferentes, ¿ya? Bueno, qué importante el impacto del diagnóstico y el tratamiento, qué significa recibir también eh, este, este diagnóstico. También equipos médicos no alineados con enfoques clásicos, como los que nos ocurre en el caso de 6 sesiones, por ejemplo, y no generar la integralidad. Por tanto, estamos permanentemente intentando psicoeducar desde la rehabilitación. Em, por mi parte no me ha ocurrido, pero sí he escuchado tratos deshumanizados en algunos centros de salud, el manejo de malas noticias, el manejo de decir un diagnóstico propiamente tal, y que eso también puede generar efectos también incluso traumáticos. Bueno, las expectativas erróneas, que ya lo mencionamos un poco esto, de que en pocas sesiones la persona se va a rehabilitar. También hay que pensar en la sobreintervención porque los pacientes están con la quimioterapia, se están realizando exámenes constantemente, ¿cierto? Los malestares, los efectos secundarios también del tratamiento, estar yendo constantemente a médicos y más encima estar haciéndose una rehabilitación neuropsicológica, o sea, también hay que respetar los timings también de las personas. Y el tipo de población, o sea, a quién va enfocado, a la edad de la persona, su reserva cognitiva, su historia previa. Así que eso es una pincelada de lo que Esto es lo que hacemos. queríamos comentarles hoy día. Muchas Que gracias. dejamos esta- Muchas gracias. Voy al público, vamos a tomar preguntas. Pueden ir escribiendo en el chat preguntas si lo desean. Yo quiero partir simplemente agradeciéndole su presentación. Hay varias cosas que me parecen notables. Me parece notable un poco como el trayecto que están comentando, que yo creo que debería ser un ejemplo, ¿cierto? De un equipo que se enfrenta a un problema, ¿cierto? Un equipo de neuropsicólogos se enfrenta a una población nueva, desatendida, y empieza a tener que estudiar respecto a qué se sabe, y de alguna manera tiene la suerte de tener el apoyo de ciertos personajes claves que permiten como empezar con una iniciativa. Yo creo que eso siempre es un comienzo súper prometedor en muchos lugares, y que me parece que es muy bonito además porque puede servirle a otras personas que están en situaciones similares como de seguir un poco en ese camino. Em,
Y por otro lado, algo que también me gusta mucho de lo que ustedes nos cuentan es el tema de cómo esta perspectiva que toman respecto a los problemas cognitivos, una perspectiva clínica, holista, ¿cierto? Entendiendo que estas son personas donde los diagnósticos, o sea, son traumas vitales, o sea, hay como una lesión de la fragilidad humana con estos diagnósticos. Y por lo tanto, como toda la experticia que parece que requiere desde lo clínico psiquiátrico mezclado con lo neuropsicológico, entonces son pacientes complejos, po. Y sobre todo pensando en que además estamos manejándolo en un nivel de déficit en la población que ustedes trabajan, ¿cierto? Que es esta población más con mayor años de educación, etcétera, que son déficits más leves, más invisibles. Entonces ahí yo creo que hay una dificultad mayor también, como de enfrentarlo. Así que nada, me encantó la presentación y ojalá que gente se anime en ir colaborando en, nada, pues, en contribuir con traducir protocolos, cuestionarios, quizás armar cosas medias multicéntricas de levantar datos con otros lugares que trabajan con cáncer. Porque la población, el dato que presentaste, Rodrigo, me parece gigante. Yo creo que se presenta una oportunidad de investigación porque Súper. Sí, sí. lamentablemente, no sé si es no sé si lamentable, pero es contradictorio, pero uno puede como se planifica la quimioterapia, uno tiene la oportunidad de hacer mediciones antes y después, ¿no es Claro, cierto? Entonces, yo creo que en pocas patologías, por así decirlo, ocurre esa ventaja. sí. Entonces, creo que es un nicho que uno podría decir, bueno, aquí uno podría desarrollar investigaciones al respecto y hacer ese tipo tener esa oportunidad de hacer mediciones pre y post. De hecho, yo Eh, creo que este mismo conversatorio y presentación en el fondo permite como los invitamos, Sí, tal pues de cual. hecho tiene esa característica que tú mencionas, pues como que uno podría evaluar a una persona antes de intervenir, ¿cierto? claro, Antes de que se intervenga con la quimio. Ya, claro. vamos a dar la palabra. Valentina tiene la mano arriba. Valentina. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, muy buena la charla. Yo soy estudiante de un diplomado de neuropsicología, así que estoy como recién conociendo un poco de qué se trata y todo. Y les quería preguntar, porque me parece súper interesante este tema, si es que ustedes no se tienen algún espacio, por ejemplo, para trabajar en este tipo de intervenciones, ya sea como voluntariamente o no sé si es que, me imagino que no hay investigaciones todavía, pero de alguna forma que quizá yo les pudiera escribir, si es que en algún minuto necesitan psicólogos, por ejemplo, o alguien que esté interesado. Eso. Bienvenida, Valentina. Siempre un gusto y con Rodri siempre como abiertos a cualquier oportunidad. Ahí de pronto pueden escribir sus... Eso, Rodrigo y Luis dejémoslo en en el nuestro chat. correo. Escriban Sí, sus mails por si alguien quiere contactarse directamente. José Luis está levantando la mano. Sí, hola, ¿se escucha? Sí. 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 Hola, antes que todo, saludarlos. Muy buena la charla. Con Rodrigo somos compañeros en el magíster de rehabilitación. Ah, Ah, buenísimo. Así que ahí estamos. Pronto vamos a tener clase contigo, parece, Cristian. parece. Eh, sí. Oye, me interesa porque yo lo vivo desde los dos lados. Que estoy estudiando el tema y pasé por una quimio muy potente. Onda, tenía quimio de lunes a viernes durante prácticamente 6 meses. Y todo lo que vi me hace mucho sentido porque uno termina y yo intenté trabajar y no podía, la velocidad de procesamiento, los problemas complejos, no había caso. Em, y uno se empieza a frustrar, po. Dice, pucha, ¿cuándo voy a volver a ser el que era antes de la quimio? Eh, y por otro lado, veía, cuando yo iba a tener estas quimios, que habían personas que iban, no sé, cada una semana, 2 semanas, 21 días, y yo estaba de lunes a viernes, de lunes a viernes. Entonces mi pregunta es, si hay algo, quizás no en Chile, pero en otros lados, que haga la diferenciación en los tipos de quimio. Porque me imagino que es distinto para una persona que tiene cada 21 días versus que yo que tuve durante 6 meses, de lunes a viernes, yo terminé planchado después de estas cuestiones. Y me costó un par de meses volver a ser el que era antes. Entonces, esa es mi pregunta y felicidades por la presentación, chiquillos. Mira, Gracias. por lo menos la literatura que hemos visto no es tan específico, pero se menciona la intensidad de los tratamientos.
¿ya? Yo creo que eso es como una variable y el tipo de quimioterapia utilizada. Eh, Como te digo, o sea, yo creo que esto también como les comentaba, hay investigaciones más en cáncer de mama que en otros tipos de cáncer, entonces la investigación igual está incipiente, ¿ya? Por lo menos hasta donde nosotros alcanzamos a revisar, no tengo mucha información respecto a tu pregunta, Ah, pero sí está establecido el tipo de quimioterapia, la intensidad del tratamiento, el tipo de cáncer, ¿ya? Y eso está en investigación. Y yo creo que sí es un factor completamente a considerar. totalmente de acuerdo con Rodri. Por lo mismo, yo creo que esto todavía está comenzando. Entonces, falta, falta aún. ¿Tenemos una pregunta por ahí? Sí, tenemos una pregunta. Dice por acá, psicooncóloga Gema Fernández, un tema muy interesante, poco explorado en el área de la oncología, la queja post-quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia después de varios ciclos. O sea, entiendo por lo que comenta la colega que además es como algo que se reporta poco o que uno podría pensar que los colegas psicólogos o psicooncólogos lo pesquisan poco, porque también está eso, ¿no? Si no lo pesquisamos, la persona puede quizás pensar que es un síntoma psiquiátrico, anímico. Claro, mucho Hola, tiempo Cristian. pensó que no Hola, perdón. existía. Mucho ¿Aló? tiempo perdón. ¿Sí? Sí, ¿Sí? hola, por acá Gemma Fernández, psicóloga. Sí. Sí, mira, les comento que trabajo hace varios años en el área de la psiconcología y, a ver, es una queja constante la de atención y memoria, pero es poco considerada, eso es. Es poco ¿Mm? escuchada. Sí, ¿Ah? poco ¿Sí? escuchada. Mm. Claro, o sea, yo ahora me estoy haciendo un diplomado en neuropsicología, pero por este tema que los pacientes siempre se quejan la queja es como la atención, la memoria, funciones ejecutivas, y como tú señalas, poco escuchado por los oncólogos, es como, efecto de la quimio se te va a pasar, eso es, ¿cierto? Y la neurorehabilitación es súper importante. O sea, yo creo que tengo un colega que es neuropsicólogo que me ha ayudado mucho en esto y le puedo derivar pacientes, pero es algo que está en pañales, podríamos decir, y es súper importante desarrollarlo. ¿Sí? Eso. Por un tiempo, Gracias. por, Dime. por un tiempo se pensaba que esto no existía, ¿ya? Porque Claro. no se detectaban los déficits a través de las pruebas neuropsicológicas, ¿ya? Y por mucho tiempo estos reportes de los pacientes no eran tomados en cuenta por los equipos, ¿ya? Y que se asociaban más como a síntomas más psiquiátricos, más asociados como a otras cosas, ¿ya? Así como, y no a déficit propiamente tal, ¿ya? Hasta que, bueno, yo creo que todo avanza y yo creo que la neuroimagen también ha ayudado mucho como a que esos déficits se den cuenta de esos déficits, ¿ya? Y las investigaciones que empezaron a aparecer. Por ejemplo, Pero desde mi efectivamente, experiencia. por mucho tiempo, muchos años, y hasta ahora, por ejemplo, acá en Chile, no se habla mucho del tema tampoco. Desde mi experiencia, por ejemplo, en otra clínica, hemos hecho más dupla con psicooncología porque efectivamente psicooncología reporta déficit cognitivo. Eh, pero claro, tal como dice Gema, efectivamente no están reportados por equipos médicos en otros lugares al menos. Álvaro, Hola, ¿cómo están? Hola hola, Álvaro, bien. ¿qué Eh, tal? Perdónenme, pero estoy arriba de un auto, entonces solamente voy a estar con el micrófono abierto, pero no puedo prender la cámara. Oye, Entiendo. quería en primer lugar felicitarlos a ambos. Eh, Estoy muy contento. Creo que es un tremendo tema. Eh, Creo que son pioneros en esto. Eh, Nada, así que en primer lugar, solamente felicitarlos. Me encantó la presentación. Eh, y creo que más dudas, así como que, que, que otra cosa, ¿no? Como intereses respecto al tema de la prevalencia, ¿no? Es decir, cuán prevalente es la presencia de quejas
no solamente de quejas, ¿no? Que probablemente las quejas son más altas que la objetivación de los datos. Claro, tengo preguntas respecto de si la cantidad de quejas, por ejemplo, o de problemas cognitivos está relacionado con, es dosis dependiente, es decir, mientras más cantidad de ciclos de quimio o mientras, como decía José, el tipo de la quimio, ¿no? Cuánto eso aumenta la presencia de problemas cognitivos. Por otro lado, eh, creo que es interesante estudiarlo desde la perspectiva de, en un modelo más o menos longitudinal, de cómo van apareciendo estos problemas a lo largo de la implementación de la quimio y posteriormente cuando ya acaba, ¿no? Porque ustedes hablaban de que hay problemas que se detectan durante y post, ¿no? Y que estos problemas podrían ser más o menos permanentes en algún tipo de población. Entonces yo también me pregunto de qué depende la permanencia o la cronicidad de los problemas. Si va a depender de la quimio misma o va a depender de otro tipo de factores que pueden estar coayudando a la mantención del síntoma. Eh, y claro, yo creo que además pensaba, ustedes que trabajan en la alemana, ¿no? ¿No es cierto? El acceso y el tipo de público del cual ustedes están teniendo acceso probablemente también tiene características distintas de lo que se puede observar en población también más heterogénea desde el punto de vista socioeconómico, cultural, de cómo eso también es una variable que hay que tener en consideración. Y nada, eso. Solamente felicitarlo, chicos. Gracias, Álvaro. Gracias. Álvaro acaba de esquematizar un doctorado completo para Un estudiar, análisis. ¿cierto? Ahí están claramente, todos los estudios de investigación ya los pensó ahí. Sí, ya, Sí, ya lo vimos. Wow, es como, sí, pues efectivamente nos llegan pacientes más en el tratamiento mismo y posterior, vías a considerar un retorno laboral. ajá. Em, claro, yo creo que falta ahí, claro, ahí se me vino inmediatamente como la idea de, oye, empezar a evaluar de forma preliminar, pero claro, primero yo creo que hay que generar más comunicación con los equipos médicos, que yo siento que esa ha sido una barrera, como ir en el fondo acercarnos más de manera tal que podamos tener como este estudio más longitudinal, más transversal, en las distintas etapas. Creo que Em, ahí también hay que buscar harto en la literatura, ¿ya? Yo también. creo que... Perdonen, ¿Ah? ¿Sí? los escuchaba y pensaba, ¿cuánto tiempo van a demorarse en convencer a unos doctores? ¿Y sabéis la imagen sabéis la imagen que se me vino a la cabeza? Se me vino a la cabeza estos estudios gringos o de otros países de Europa, donde en el fondo lo que hacen es que los equipos agarran a los pacientes consumidores y de alguna manera levantan datos de que tienen una necesidad no satisfecha. Y ese dato, nada más que ese dato, se lo muestran después a los que están encargados del cuidado de salud de ellos, ¿cachai? Entonces, en el fondo es como algunos como que tienen esta lógica de generar datos que le den voz a un problema, pero de una Ujú. manera en una lógica donde después los doctores no van a poder ignorar, ¿cachai? De que un tal porcentaje de sus pacientes señala de que hay tales necesidades de tipo cognitivo, tales problemas, ¿cachai? Bueno, hoy día en esta reunión que tuvimos se generó un puente, pues, entonces conseguimos tener una primera reunión con oncología Ya, para partir. Entonces ahí eso es lo que queremos nosotros mostrar claro. para poder utilizar más. O sea, estamos en conversaciones. Y yo creo que también parte de este programa tiene la idea también de recopilar información. O Sí. sea, en la conversación con la neuróloga que nos invitó, la neuróloga que nos invitó a construir este programa, la idea es recopilar información y también generar estudios, ¿ya? Ya que también hay un área ahí en la alemana que genera investigaciones, posibles Claro. investigaciones. Entonces, Ahora, es como juntar datos, Sí, po. hacernos preguntas y generar esas investigaciones en la clínica
y también yo creo levantar necesidades, ¿ya? Sí, po. Eh, Es la idea. claro, Ahora, porque, porque claro, o sea, uno ve el funcionamiento, y esto no es por pelar, ¿ah? Pero es como bien médico centrista, po, o sea, ¿no es cierto? No, y Entonces, además hay algo que yo creo que a mí me ha pasado en la experiencia de, por ejemplo, yo he visto más pacientes con cáncer cerebral, que ahí se claro, operan, se irradian, etcétera. Y hay algo que a mí, yo lo he interpretado siempre como esta idea de que todo está tan invadido por la muerte y por la amenaza de morirse y de como así como de que en el fondo que el paciente hay como una lógica a veces de los médicos de que cualquier cosa que sea como no tan importante, ¿cierto? Cognitiva, pasa como en realidad no tiene ningún peso comparado con esto de que no murió la persona. Entonces la sobrevivencia. hay algo Es con eso. esta idea de sobrevivir, ¿cachai? Que a veces opaca otros ámbitos de la vida. Eh, exacto. y eso me ha parecido muy heavy, como que le impide a veces a esos equipos médicos ver otras cosas. Mm, Buena reflexión, encuentro yo. sí, Ahora, otro de aspecto que acuerdo. también comentó Álvaro es lo socioeconómico. Y efectivamente también es considerarlo, porque incluso ha habido quejas también económicas de ya, puta, más encima me derivaron neuropsicología, o sea, ya estoy con tratamiento oncológico, estoy con exámenes. El costo también no significa, no es no menor también. Em, y por lo mismo lo pienso incluso como las entidades en población socioeconómica media, también incluso baja, de que tampoco hay programas médicos que fomenten también este tipo de proyectos, de iniciativas también. Valentina dice, que yo creo que se conecta con lo que estás diciendo, dice, bueno, escasez de neuropsicólogos en muchas clínicas. Día. Yo diría también neuropsicólogos adecuadamente formados, porque hay harta gente haciendo la pega, pero sin formación completa o adecuada. Ujú. Eh, y se señala de que, bueno, obviamente esto es un tema que en regiones es más grave, porque hay menos, eso es verdad, nosotros años atrás hicimos una suerte de catastro de neuropsicólogos y así como un 80-90% estaban en Santiago. Se ha ido de a poquito la gente, pero hay muy poco. Em, Es verdad. Mm. y M dice totalmente, hay espacio para lo biopsicosocial, pero cuesta que los oncólogos deriven así con oncología. ¿En serio? Ujú. Todavía. Sí, o Wow. sea, imagina, no sé, pues del sistema público a oncólogos, o sea, ni siquiera tienen acceso a oncólogos. O sea, Claro. generalmente el tratamiento lo dirige el cirujano. Claro. Eh, y eso me ha tocado conocerlo por distintos casos que he conocido cercanos o cuando yo trabajaba también en el sistema público, me enteraba de eso. O sea, el acceso también al médico especialista es muy restringido. Menos va a ser el tratamiento o el acceso a profesionales no médicos capacitados que puedan trabajar desde esta perspectiva. Ujú. O como Yo lo creo que mismo que dicen acá, en el fondo, que puede que haya, por ejemplo, psicólogos paliativos, pero centrados más en cáncer ya más de terminales. Entonces, igual es una problemática a considerar como a focalizar. Mm. Importante. ¿Alguna última pregunta, ya que estamos cercanos a ir cerrando? ¿O ustedes, Priscila y Rodrigo, quieren no, yo, comentar algo? muchas gracias en realidad por la invitación. Yo creo que ha sido súper bueno como compartir esta información. Me voy contento porque veo que también se genera como un espacio para pensar en otras cosas. Yo creo que Mm. es un nicho súper grande para poder plantearse investigaciones, seguir aprendiendo. Y yo creo que es un espacio como para desarrollarlo, en realidad. Eso me pone muy contento. Sí, también me sumo a agradecer también la invitación, eh, a poner también este tema ahí. Yo creo que Totalmente. nosotros nos vamos a ir como repensando. Totalmente, es un temazo, los números son súper grandes y eso puede ayudar a hacerlo más visible. Yo creo que ustedes también tienen una suerte y responsabilidad también porque tienen la fortuna de estar en la alemana, ¿cierto? Que tiene que una gran clínica súper moderna,
que le interesa la investigación, que tiene recursos. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad pues, para empezar a generar de a poquito algunos datos chilenos, ¿cierto? Modestos, hacer asociaciones con otros lugares, con otras instituciones, eso va a ser importante. Y, pero lo que más me gusta es como la historia que están tratando de contar del rol del neuropsicólogo en estos contextos, que me parece que es súper adecuada, humana, ¿cierto? Y esta suerte de mezcla de científico, pero también clínico, que es difícil a veces de llevar. Así que les doy las gracias, Priscila, Rodrigo, a ver si los invitamos en un tiempo más y nos cuentan en qué están, nos pueden traer un caso, de repente podemos Ya, hacer pues, algo más por ese sería lado, súper interesante. Sí, ¿cierto? sería bueno, Una sí. segunda parte más de caso, estaría bueno. Sería súper bueno. Ujú. Ya, Y, genial. y antes de terminar, nada, le doy las gracias al público, a todos quienes nos acompañaron. Vi ahí varios nombres de miembros de la sociedad. Pedirle a quienes no conocen la Sociedad de Neuropsicología Clínica que se sumen a Facebook. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn. Ahí se pueden ponernos like, ¿cierto? Y seguirnos. Em, Esta charla va a quedar colgada en el canal de YouTube de la sociedad, así que pueden verla, pueden recomendársela a alguien después, y pueden ver las otras charlas abiertas que también hemos ido coleccionando. Y eso, y también pueden visitar la página de la sociedad. Quienes no son socios aún pueden investigar ahí cómo se hacen socios, no es tan complicado, hay hartos beneficios como supervisiones cerradas para los socios, ¿cierto? Grupos de estudio, etcétera. Y quienes son jóvenes y quieren formarse, también les puede servir para que tengan una idea de qué se trata este trabajo, esta especialidad, y empezar como a ver hacia dónde dirigirse. Así que eso, muchas gracias Pri y muchas gracias Rodrigo. Gracias. Y nos estamos Muchas viendo por gracias a ahí. ustedes. Gracias a todos y todas por estar. Nos vemos, que estén bien. Bien. Chao. Chao, chao.